Si pesó 2 kilos, más 6, y eso me va a dar en centímetro hasta dónde voy a colocar el tubo. O sea, veo la profundidad del tubo. Entonces la reglita fácil, 6 más cuántos kilos pesa el bebé. Y otra cosa muy importante es que cuando yo ventilo, veo que no se hincha el estómago, ¿sí? No hay ausencia de distensión gástrica. Quiere decir que está bien intubado. Bueno, una vez que verifico que está bien el tubo, recién lo fijo. Bueno, y si no lo puedo intubar, tengo que colocar la máscara laringea. Y tenemos diferentes tamaños. En el SAME tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Al 5 le ponemos al adulto masculino. Al 4 le ponemos adulto femenino. El 3, 2 le colocamos a los niños, ¿sí? Al número 3 niño mayor, número 2 niño menor y el 1 a los neonatos. ¿Cómo se coloca la máscara laringea? Muy fácil. Se abre la boca y se introduce la máscara laringea. Una vez que está dentro la máscara laringea, se le pone aire, se infla un baloncito y ya queda fijado, ¿sí? Muy fácil de colocar una máscara laringea. Bien. Eso estábamos recién en todo eso estamos viendo con Mr. Sopa, ¿sí? El bebé tenía una frecuencia cardíaca menos de 100 y empezamos a dar a ventilación a presión positiva. No mejoraba la frecuencia cardíaca, hacíamos Mr. Sopa, pasos correctivos de la ventilación. Seguía sin ventilar bien o sin mejorar la frecuencia cardíaca, teníamos que intubarlo porque no ventilaba, por algún motivo no ventila bien. Entonces lo teníamos que intubar y si no podemos intubarlo, le colocamos una máscara laringea. Bien, bueno, ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca tiene menos de 60? Si tiene menos de 60 de frecuencia cardíaca el bebé, empezamos a hacer RCP. ¿De qué manera hacemos la RCP? 3 compresiones, una ventilación. ¿Y de qué forma hacemos la reglita? 1, 2, 3 y ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, 2, y 3, ventilo. De esa forma hacemos nosotros 3 compresiones, una ventilación. Tenemos 2 técnicas para hacer las compresiones. Esta es la más común, que le comprimimos el pecho mediante los pulgares y lo agarramos todo el dorso del bebé con los otros dedos, ¿sí? Comprimimos con los pulgares, hacemos para abajo, ¿sí? En medio del pecho, a la altura de los pezones, ¿sí? Comprimimos, hacemos 3 compresiones y una ventilación, 3 compresiones y una ventilación, ¿sí? Para que no se confundan, siempre tiene uno que hablar y decir, y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo. Otros dicen 1, 2, 3 compresiones y recién ventilo. 1, 2, 3 compresiones, ventilo. El que comprime tiene que decir 1, y 2, y 3, y el que ventila tiene que decir ventilo, ¿sí? O sea que el que comprime tiene que decir 1, 2, 3, y el que ventila tiene que decir ventilo, y así. Bueno, empieza entonces el RCP neonatal con 3 compresiones, una ventilación. Siempre y cuando la frecuencia cardíaca bajó a menos de 60 de frecuencia cardíaca. Y de ahí lo hacemos durante 45 segundos estas compresiones y estas ventilaciones. Si no mejora, es indicación de medicación. ¿Cuál es la medicación que vamos a utilizar? La adrenalina, ¿sí? Entonces, me voy a tener que poner acá, por ejemplo, que está haciendo las compresiones, se va a tener que poner a un lado y va a empezar a hacer las compresiones con 2 dedos,
¿sí? No con los pulgares, fíjense, con 2 dedos. Estas compresiones con los 2 dedos se lo realiza para que el que haga la vía umbilical tenga más espacio, ¿sí? Entonces, acá se empieza con la posición correcta de los dedos para la técnica de 2 dedos. Las compresiones con 2 dedos, ¿sí? Que es el dedo índice y el dedo mayor. Y siguen haciendo las compresiones, mientras otro empieza a hacer la vía umbilical. Estos siguen comprimiendo, ventilando, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, y el otro empieza a colocar la vía umbilical. ¿Sí? Bien. Entonces, bajó la frecuencia cardíaca a menos de 60, pasó 45 segundos y no mejora, sigue con la frecuencia cardíaca menos de 60, indicación de adrenalina. ¿Sí? Vamos a ver cómo se prepara la adrenalina. Mientras continuamos con la RCP, o sea, 1, 2, 3 compresión, ventilación, o 1 y 2 y 3 y ventilo, empezamos a preparar la adrenalina. La adrenalina que vamos a preparar tiene que tener una concentración de 1 en 10.000. Para llegar a esa concentración de 1 en 10.000, tengo que diluir una ampolla de adrenalina que tiene 1 mililitro. La ampolla de adrenalina tiene 1 miligramo, 1 mililitro, lo tengo que diluir en 9 mililitros de solución fisiológica. Obviamente que esto lo diluye una jeringa de 10 mililitros. Si yo dejo esta dilución, ahí yo voy a tener 1 en 1000. Yo tengo que diluirla 1 en 10.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De esa jeringa que tiene 10 mililitros, tengo que sacar 1 mililitro de esa dilución. ¿Cómo hago para sacar 1 mililitro de esa dilución? Utilizo una jeringa de tuberculina que tiene 1 mililitro y utilizo una llave de 3 vías. Entonces, de esta dilución de 10 mililitros, saco 1 mililitro y lleno la jeringa de tuberculina. Y en esta dilución ya tengo la concentración de 1 en 10.000. De esta concentración, yo tengo que utilizar 0,1 mililitro por kilo de peso. O sea que de la jeringa de tuberculina, yo voy a utilizar una unidad por kilo de peso. Si pesa 3 kilos, voy a utilizar 3 unidades de esa dilución. Antes de empezar a colocar la adrenalina por vía umbilical, o sea, se va a demorar, vamos a demorar minutos para colocar la vía umbilical. Antes puedo colocar una dosis por tubo endotraqueal, pero fíjense que la dosis es mucho mayor que la vía endovenosa o vía umbilical. Es de 1 mililitro kilogramo por tubo endotraqueal de esta dosis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya tengo una jeringa, en la jeringa de 10 mililitros ya tengo esta concentración y puedo utilizar de esta jeringa de 10 mililitros 1 mililitro por kilo en el tubo endotraqueal. O sea, hasta que yo le coloco la vía umbilical, podemos poner estas dosis en el tubo endotraqueal. Obviamente que no es no va a producir casi nada de efecto, pero bueno, hasta que se coloca la vía umbilical, algo de efecto puede tener. Bien, entonces tenemos la ampollita de adrenalina, 1 miligramo, 1 mililitro. Acá tenemos una jeringa de 10 mililitros, fíjense acá dice 10 mililitros. Esta jeringa, perdón, esta ampolla, lo colocamos y lo diluimos en 9 mililitros de solución fisiológica. Y de esta jeringa, por medio de esta llave de 3 vías, voy a retirar 1 mililitro. Esto lo voy a llenar hasta 10, que es la jeringa de tuberculina, y acá va a haber 1 mililitro. Si yo utilizo la vía umbilical, si ya tengo la vía umbilical, ya coloco una unidad de esta jeringa por kilo de peso. O sea, si pesa 3 kilos, yo voy a poner hasta acá, ¿sí? Utilizar 3 unidades de esta jeringa de tuberculina. Ahora, no
tengo todavía la vía umbilical, voy a utilizar la vía endotraqueal, lo voy a poner por tubo endotraqueal, voy a utilizar de esta dilución. ¿Cuánto? 1 mililitro, ¿sí? Esto lo puedo repetir cada 3 minutos. Fíjense, está intubado el bebé y de esta jeringa de 10 mililitros le voy a poner 1 mililitro. Y después vuelvo a hacer la ventilación con las compresiones, ¿sí? Esta adrenalina va a ir y se va a reabsorber en todo lo que es el pulmón y ahí puede tener un poco de efecto de la adrenalina, que me va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca principalmente. Bien, entonces esto es lo que podemos hacer hasta que tengamos la vía umbilical. Y para la vía umbilical, recuerden de que hay que cortar el cordón, por lo menos de la piel, fíjense acá de la piel, lo cortamos 2 centímetros para hacer la vía umbilical. De ahí tenemos que ubicar la vena umbilical, porque ahí están las 2 arterias, es como una carita, fíjense como una carita que tiene los ojos y la boca es la vena, bueno, ubicamos la vena y le colocamos el catéter umbilical, ¿sí? Que mide 3,5 a 5 French. Previamente, antes de colocar el catéter, le tenemos que llenar con solución fisiológica. Bien, y una vez que ya está purgado el catéter, avanzamos 4 centímetros, ¿sí? Entonces, de la piel para hacer la vía umbilical tenemos que cortar acá, tenemos que dejar 2 centímetros, cortar y colocar el catéter 4 centímetros. Una vez que colocamos el catéter 4 centímetros, fíjense acá, colocamos ya el catéter, acá lo están colocando el catéter y acá dicen 1, 2, 3, 4 centímetros. Bueno, una vez que colocamos los 4 centímetros, para ver si está dentro de la vena, o sea que esté acá, permeable, tenemos que aspirar y si aspiramos sangre quiere decir que está en la vena que nosotros queremos, ¿sí? Y ahí recién le administramos la adrenalina. ¿Cuánto de adrenalina le tenemos que administrar? De esa tuberculina, de esta tuberculina tenemos que poner 1 por kilo de peso. 1 unidad por kilo de peso, que sería 0,1 mililitro por kilo de peso. Después de administrarle por acá la cantidad de 0,1 mililitro por kilo de peso, tenemos que purgar, o sea que por la misma vía umbilical tenemos que arrastrar 1 mililitro de solución fisiológica para que pase la adrenalina al torrente circulatorio, ¿sí? Y también sirve la vía umbilical en el caso de que esté en shock el bebé porque ha perdido mucha sangre la bebé, se puede hacer una expansión con líquido, con volumen, o sea, solución fisiológica. ¿A cuánto? A 10 mililitros por kilo de peso. O sea, si pesa 2 kilos, le ponemos 20 mililitros. Si pesa 3 kilos, le ponemos 30 mililitros de solución fisiológica. Eso, último recurso, si es que no mejora el bebé. Recuerden de que si sigue bajando la frecuencia cardíaca, se reanima 10 minutos más, o sea que le colocamos básicamente 3 ampollas, perdón, no 3 ampollas, sino 3 dosis de adrenalina y si no mejora el bebé, bueno, se termina la reanimación, ¿sí? Bien, una cosa muy importante es el Apgar. Que el Apgar me sirve para dejarlo en el carnet sanitario, en el carnet perinatal, me sirve para saber en un control de un bebé o me viene un niño y me sirve mucho saber qué Apgar tuvo al nacer, ¿sí? Y el Apgar es
básicamente saber cómo nació el bebé, si nació bien, si nació mal. Y el Apgar se mide al minuto y a los 5 minutos. Se lo pueden medir a los 10 minutos también, pero básicamente ahí en el carnecito perinatal es al minuto y a los 5 minutos. Y es una prueba fácil de saber el estado del bebé, el estado de salud, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que se mide? El color de la piel, la frecuencia cardíaca, la respuesta refleja el estímulo que yo le hago, el tono muscular y la respiración. A todo eso yo le puedo poner 1 o 2 puntos, ¿sí? A estas 5 cosas. ¿Qué cosa es? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, respuesta a la sonda nasogástrica, a la sonda cuando yo aspiro, o a la perita de goma cuando aspiro, el tono muscular y el color, ¿sí? El puntaje de Agar de 10 es el máximo y 0 es el mínimo, ¿sí? Para saber si está bien, tiene que tener 7 puntos o más. Pero generalmente al minuto, como yo le decía, siempre está cianótico, tenemos que esperar alguna vez hasta los 10 minutos para que esté rosadito el bebé, pero bueno, un Apgar más de 7 a los 5 minutos quiere decir que el bebé está en buenas condiciones de salud. Eso me tiene que servir mucho para ver el estado de salud del bebé. Y acá vemos la puntuación 0 es si no tiene frecuencia cardíaca, puntuación 1 es que tiene menos de 100 y puntuación 2 es que tiene más de 100 de frecuencia cardíaca. Recuerden que la hacemos al minuto y a los 5 minutos. Esfuerzo respiratorio, puntuación 0, no respira, puntuación 1, débil o respira con dificultad, puntuación 2 es que tuvo un llanto vigoroso, es una respiración vigorosa. La respuesta de la sonda de aspiración. Yo lo aspiro y no tiene respuesta. Tiene una leve mueca y una buena respuesta es que tiene una buena mueca o tose cuando yo le introduzco la pera de goma o la sonda de aspiración. El tono muscular, si no tiene movimiento, está flácido, es 0. Si mueve pero poco, bajo tono, 1. Y si tiene un buen movimiento, un tono normal, es 2 puntos. Y el color cianótico, recuerden que los cianosis generalmente todos van a nacer cianóticos. Cianosis leve, una puntuación 1, y la puntuación 2 ya está rosadito, ¿sí? Mediante todas esas, nosotros vamos a ver el Apgar, ¿sí? Recuerden de que se obtiene una puntuación de 7 o superior, la prueba de Apgar se suele considerar que tiene un buen estado de salud del bebé. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Preguntas? Que le hayan quedado. Profe, ¿Sí? a todo esto, el bebé está con el multiparámetro, ¿no? Para determinar su frecuencia cardíaca y todo. Sí, apenas nace, nosotros ya le podemos poner el oxímetro para ver la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Recuerden que lo principal es la frecuencia cardíaca. Como tenemos nosotros ya el oxímetro neonatal, que tiene un sensor para el neonato, entonces es fácil nosotros, ahí nomás apenas nace ya le podemos colocar el sensor para ver la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. En el caso de que no tengamos o que no sense, por ejemplo, hay los bebés, por ejemplo, que tienen una palidez tan con baja perfusión, alguna vez se nos sensa el saturómetro. Entonces, en ese caso ya tengo que contabilizar con apretando el cordón umbilical o auscultando la frecuencia cardíaca del bebé. Recuerden que la regla fácil para saber la frecuencia cardíaca es
En 6 segundos, ¿cuántos latidos hay? Y eso multiplicarlo por 60. Perdón, por 10. En 6 segundos, multiplicarlo por 6. ¿Sí? Y si tenemos el multiparámetro, mejor todavía. Siempre al bebé recién nacido le ponemos también los electrodos, que me va a ayudar a la frecuencia cardíaca, saber la saturación de oxígeno. Tenemos el multiparámetro neonatal. En un traslado, por ejemplo, vamos con todo el multiparámetro, viendo permanentemente la frecuencia cardíaca real, la saturación de oxígeno, y lo vamos a trasladar nosotros en el móvil de Neo. Tenemos nosotros el NeoPAF o el reanimador en T. Y también tenemos los respiradores neonatal. ¿Qué otras preguntas tienen? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Nace un bebé y no es vigoroso. Cuando yo le estoy ocultando la frecuencia cardíaca, tiene 55 de frecuencia cardíaca. ¿Qué hago? Nació no vigoroso y tiene 55 de frecuencia cardíaca. Ventilación, presión RCP. positiva más masaje. RCP. ¿Y no empezamos con ventilación a presión positiva? Sí, primero ventilación a presión positiva más masaje. Ajá. ¿Pero ventilación a presión positiva solo o hacemos el combinado, el RCP, compresión, ventilación? Más Compresión y masaje si ventilación. es menos de 60. Muy bien, RCP, muy bien, eso tiene que tener en claro. Perfecto. Entonces empezamos con presión y ventilación directamente, porque tiene menos de 60. Bien. Bueno, a ver otro caso. El bebé nace sin respirar. ¿Qué pasa? Yo lo llamo apnea primaria o apnea secundaria. Nace sin respirar. Secundaria. Apnea secundaria. Primaria, por ejemplo. ¿Cómo hago la diferencia yo de apnea primaria con la secundaria? Con los Perfecto. Entonces, si nace el bebé sin respirar, todos nacen sin respirar. ¿Me entendés? Entonces están en apnea primaria. Como dijo Juan, si yo lo estimulo y respira, entonces estaba en apnea primaria. Esa es la diferencia de la apnea secundaria. Yo lo estimulo y empieza a respirar. En cambio, si nació sin respirar, lo estimulo, quiso respirar, pero después no logra una respiración y sigue en apnea, es una apnea secundaria. Lo estimulo, si no respira, entonces quiere decir que está en apnea secundaria. Esa es la diferencia entre apnea primaria y apnea secundaria. Apnea primaria empieza a respirar con el estímulo. Si yo lo estimulo y trata de respirar y no puede, ya queda en apnea secundaria. Esa es la diferencia. Bien, hagamos otro ejercicio. Bueno, viene, hay una embarazada, rompe bolsa y vemos meconio. Nace el bebé y llora apenas nacer. ¿Qué es lo que hago? ¿Se lo intuba para sacar el meconio? Aspiración, Lo de la profe. secundaria. Aspiramos, ¿Por qué lo intubamos? aspiramos el meconio. ¿Por qué lo intubamos? Para sacar el meconio. Ajá, pero está llorando ya, ¿no? Lo No, intubamos igual. profe. Pero aspira. No, lo que tenemos que hacer, como dijeron la mayoría, es aspirar boca y nariz. No lo intubamos porque ya respiró, ya entró todo el meconio hacia la tráquea, ya llegamos. O sea que como empezó a respirar,
respirar, todo el meconio que tenga en la tráquea ya está en los pulmones, ya no podemos hacer nada. Lo que tenemos que tratar de hacer es aspirar todo lo que queda en la boca y en la nariz. Y recién empezamos a estimular y secar al bebé para que empiece a llorar, para que empiece a respirar mejor. Recién ahí vamos a evaluar cómo está la frecuencia cardíaca y cómo, si sigue teniendo dificultad respiratoria, recién ahí empezamos a hacer flujo libre, oxígeno, y si continúa con dificultad respiratoria, ¿sí? Pero bien, nace con meconio y llora, tengo que hacer aspiración de boca y nariz. No intubo porque ya entró todo el meconio que estaba en la vía aérea. Lo aspiro la boca y la nariz. Ahora, si nace y no llora, no está vigoroso, ¿qué hago? Está con meconio, ¿no? Ahí sí se hace la intubación. Bien, intubamos y tratamos de aspirar el meconio y sacamos el tubo. Y si no respira, volvemos a intubar, aspiramos, sacamos el meconio y ahí recién lo estimulamos y lo secamos para que el bebé empiece a llorar y empiece a respirar. Profe, ¿Sí? sé que no lo Bien. estimula que llore. Así es. Pero bueno, Entonces, vos ya lo intubaste y lo va a aspirar. El bebé obviamente ya va a tratar de respirar. Entonces, si el bebé trata de respirar, ahí una vez que sacás el tubo y aspirás todo el meconio, ya lo secás y le estimulás porque ya empezó a llorar el bebé. claro. Ahora, si el bebé sigue deprimido, sigue no vigoroso, sigue planchado sin respirar, ahí lo volvés a intubar y le trata de sacar el meconio. Y si no saben intubar, aspiren todo el meconio que hay en la boca y en la nariz, ¿sí? Traten de aspirar todo el meconio eso y recién estimulan y lo secan. Profe. Y estimulan a la vez. Sí. Y cuando está vigoroso el bebé Uh-huh. y se tragó el meconio, Sí. ¿nosotros lo dejamos con el meconio ahí o puede variar el meconio que está ahí adentro, digamos, y puede causarle una dificultad respiratoria? Es frecuente que ya deje con dificultad respiratoria. Seguro que el meconio ya está bloqueando todos los alvéolos, entonces obviamente no va a oxigenar lo suficiente. Entonces ahí ya tenés que empezar a ver, evaluar cuánto tiene de frecuencia cardíaca principalmente, cuánto satura, porque después de los 10 minutos ya tienen que empezar a saturar más del 90%, y te aseguro que el meconial agudo, que respiró y no lo podemos intubar y podemos sacar el meconio, obviamente que ese bebé va a estar con dificultad respiratoria, con tiraje, con cianosis persistente, no va a saturar más del 90%, entonces ahí ya lo tenés que empezar a dar oxígeno, flujo libre. Ahora, ¿qué pasa si ese bebé que nació lo tuvimos que aspirar boca y nariz nada más, secamos, estimulamos y la frecuencia cardíaca tiene de 80? ¿Qué hacemos? A flujo libre. Dale oxígeno, flujo libre. Ajá. ¿Quién más? Bueno, ahí están bochados los dos que dijeron flujo libre. Si tiene una frecuencia cardíaca de 80, es indicación de ventilación a presión positiva. Recuerden bien cuándo tenemos que hacer indicación de presión positiva, ventilación a presión positiva. Respira, o sea que está en apnea secundaria. Cuando la frecuencia cardíaca está menos de 100 y cuando cosas sigue con la saturación de oxígeno menos del 90% y tienes dificultad respiratoria y sigue teniendo cianosis. Entonces a ese bebé que ya le hicimos oxígeno, todo, sigue con dificultad respiratoria y sigue saturando mal y sigue cianótico, a ese recién le hacemos ventilación a presión positiva. Para hacerlo más fácil. No respira,
indicación de ventilación a presión positiva. Frecuencia cardíaca menos de 100, indicación de ventilación a presión positiva. O el bebé que a pesar de la oxigenación sigue con dificultad respiratoria, ventilación a presión positiva. ¿Sí? Recuerden eso, ¿no? Bueno, hagamos otro ejercicio. A ver, embarazada. Una embarazada que tiene 35 semanas, nace el bebé y tiene dificultad respiratoria. ¿Sí? Tiene la frecuencia cardíaca más de 100, tiene dificultad respiratoria, cianosis persistente, tiraje, aleteo nasal. ¿Qué hacemos? Tiene frecuencia cardíaca más de 100, tiene tiraje, tiene aleteo nasal, dificultad respiratoria, se queja al Oxígeno suplementario por flujo libre. Bueno, muy bien lo que dijeron, oxigenación. Tenemos que empezar a dar oxígeno a flujo libre porque la frecuencia cardíaca tiene más de 100. Entonces le tenemos que dar oxigenación a flujo libre. Le podemos poner una máscara de reservorio, la incubadora y el halo, y ver si mejora o no con la oxigenación. Si no mejora con el oxígeno a flujo libre, ahí le podemos poner un CPAP porque es prematuro, y si no mejora con el CPAP, tenemos que hacer ventilación a presión positiva, ¿sí? Porque a pesar de la oxigenación a flujo libre y todo lo que hicimos, sigue sin saturar y sigue con dificultad respiratoria, indicación de ventilación a presión positiva, ¿sí? Ahora, empiezo con ventilación a presión positiva a ese prematuro. ¿Cómo hago la ventilación a presión positiva? Le pongo el oxígeno al 100%, le dejo el reservorio, le saco el reservorio, no le pongo oxígeno al 100%, solamente le dejo el 21% con el oxígeno del aire. Muy bien, a 40. Muy bien, entonces le conecto el oxígeno y le saco el reservorio. Entonces se mezcla y empezamos con 40% de concentración de oxígeno. No mejora. ¿Qué tengo que hacer? Pongo el reservorio. Muy bien. Pongo el reservorio, ya me da oxigenación al 100%. Bueno, de esa forma lo tienen que razonar porque van a hacer ejercicios de esa forma. Así que tienen que pensar, ¿sí? Piensen en la frecuencia cardíaca, cuándo van a necesitar flujo libre, a los recién nacidos que necesitan ventilación a presión positiva, si son de término, con cuánto vamos a empezar de concentración de oxígeno, cómo hago para ventilar al paciente con 21% de concentración de oxígeno. Bueno, todo eso voy a evaluar en el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, quedamos hasta acá. Recuerden de que el jueves rinden todos en la misma aula, de 4 a 6 de la tarde, y la recuperación va a ser el lunes 29, ¿sí? Rendimos el jueves 25 y recuperamos el lunes 29, ¿sí? Así que bueno, estudien. Ya le voy a pasar bien el temario por WhatsApp, que le había dicho, para que no entre desde el principio, sino lo más importante. Así que bueno, nos vemos entonces el jueves. Hasta el jueves, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.